pedirte que nos calmes, que este momento sea solo para ti. Queremos entregarnos por completo a ti. Cada día que venimos a tu presencia, Señor, es para que nos limpies, nos santifiques, para que nos llenes más de ti, Señor. Necesitamos de ti. Como siempre te decimos, todos los días traen sus luchas. Quita la enfermedad, quita el dolor, quita el cansancio, quita nuestras tristezas físicas, emocionales y espirituales. Clamamos para que la fe de todo este redil, de todo este grupo, sea fortalecido, para que quites la tristeza, la ira, el dolor, la soledad, todo lo con lo que el enemigo viene a atacarnos. Venimos a decirte, Señor, aquí estamos. Sabemos que tú eres el único que puede arreglar todas las situaciones. Tú tienes siempre la última palabra y tienes control de todo. Por eso hoy, en esta hora, venimos a decirte, aquí estamos para ti. Este momento, el tiempo que estemos acá va a ser solo para ti. Queremos hacerlo con un corazón dispuesto, con un corazón limpio delante de ti. Y si tú ves que hay cosas que no te agradan, arráncalas, Señor, quítalas. Porque queremos ser santos, ser limpios para ti, porque tú mereces todo lo mejor. Báñanos con tu sangre preciosa, límpianos y restáuranos. Perdónanos y ayúdanos a ser esas personas de verdad que tú quieres que seamos, y que cuando nos miren podamos reflejarte a ti y solo a ti. Permítenos hoy recibir tu palabra. Llénanos de tu paz, de tu amor y de tu sabiduría. Te pedimos por los que van a conectarse. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema para hoy tiene que ver con la unidad con Dios. Yo quiero decirles algo antes de tomar el tema en su esencia. A mí siempre me inquietó, cuando estaba en el colegio y en la universidad, entender la vida, entender un poco el sentido de la vida. Siempre había ese tipo de inquietud interior en mí. Al llegar a la palabra de Dios, la inquietud aumentó y la palabra, la escritura, la Biblia, se ha encargado de darme esas explicaciones que yo anhelaba y necesitaba. Pero soy consciente que esa es mi personalidad. A mí me gusta escudriñar y profundizar el porqué de las cosas. Entonces hay temas que pueden parecer un poco pesados, como el de hoy. Pesado en el sentido de que parece que es muy teórico, pero no lo es. Yo quiero que eso quede claro desde el principio. Cuando yo les traigo un tema siempre, también estoy pensando en las necesidades de ustedes como creyentes en crecimiento, con sus conflictos, con sus luchas, con sus cargas. De modo que lo que se habla en cada reunión tiene el propósito siempre de dar una respuesta. Pero ¿qué ocurre? Que no me extraña para nada que haya quienes no entiendan el sentido del mensaje, no lo capten bien y piensen que es un tema, perdón, lo digo así, a pesar de que la palabra de Dios, aburrido. Insisto, para nada es el propósito de traer cosas profundas que atosiguen, que saturen el cerebro y la mente. Siempre el propósito es el de que podamos entender por qué hacemos las cosas. El tema de hoy tiene que ver con el hecho de por qué persistimos en cosas que a veces son un poco pesadas. Me refería yo a la fatiga que puede venir con las videoconferencias. Pero el persistir es importante, porque si yo entiendo que a través de superar esas situaciones un poco molestas, un poco pesadas, mi crecimiento espiritual está garantizado, porque el Señor en repetidas partes de la palabra nos exhorta precisamente a mantenernos, a persistir. Bien, entonces el tema de la unidad de Dios, con Dios,
quiere enfocarse desde dos puntos de vista. Primero, vamos a analizar lo que es la desunión y después vamos a centrarnos en el por qué Dios desea hacernos entender que es tan importante para nosotros esa unidad con Él. Vamos a mirar segunda de Timoteo, capítulo 3. Allí existe una profecía que Pablo le dio a Timoteo para estos últimos tiempos con respecto al carácter de los hombres. Este pasaje que vamos a leer hasta el versículo 5 es una radiografía del temperamento de la mayoría de las personas incrédulas, si no todas, pero también de las características de muchos cristianos carnales, o sea, inmaduros, cristianos que se están congregando por un tiempo suficiente, pero que no han crecido. Por consiguiente, aquí vamos a reconocer algunas de las facetas que nosotros teníamos, que ojalá ya no tengamos, que el Señor ha ido quitando y puliendo en nosotros, para llevarnos a esa madurez que es el ideal que tengamos en este momento. Cuando yo he tocado este tema, he visto que es muy, muy profundo y por tanto requeriría más de una hora para explicar todos y cada uno de las características de los hombres de los últimos días. Por eso lo que yo voy a hacer hoy es distinto. Voy a citar la Reina Valera e inmediatamente cito una o dos de las versiones fáciles de entender para que quede lo más claro posible. Entonces, empezamos con la segunda de Timoteo 3:1. Dice en la Reina Valera: también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Otra versión dice que enfrentará a la gente muchas dificultades o que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. Ya con ese versículo estamos viendo el cumplimiento de la profecía. Los tiempos se están volviendo cada vez más difíciles. Y ahora Pablo le va a explicar a Timoteo el porqué de esa dificultad. Aquí es donde debemos concentrar nuestra atención, porque vamos a descubrir que todo el perfil de estos individuos, que a propósito hago la claridad, son carnales, son cristianos carnales. Estos que están descritos aquí se están congregando en todas las iglesias. Ellos son los que ocasionan la dificultad para vivir la cristiandad. En el versículo 2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Algunos de los términos que están allí son claros, pero otros no tanto. Por eso voy a leer la traducción en lenguaje actual de ese versículo 2. Habrá gente egoísta, una característica del carnal, solamente piensa en él, interesada solamente en ganar más y más dinero, la avaricia, está solamente en función de trabajar para ganar. También habrá gente orgullosa. Ustedes ven cómo va creciendo el orgullo, la gente contesta horrible, feísimo, cada cual cree que es el centro del universo. Aquí lo dice a continuación, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres, sino que serán mal agradecidos y ofenderán a todos. Ofenden a todos con su actitud, no necesariamente con sus palabras. Son actitudes displicentes, tan despreocupadas de lo que los demás puedan sentir, que es una continua molestia. Y no importa cuánto sacrificio alguien tenga por esas personas, siempre hay ingratitud. Nunca dan las gracias por nada.
no respetan a Dios y como no obedecen a Dios, pues tampoco obedecen a sus padres. Eso de obedecer a los padres no ha pasado de moda, sigue estando ahí. El carácter nuestro ha cambiado tanto, tantísimo, en comparación con lo que era hace 50, 100 años, 200, que ahora creemos que este es el temperamento normal, pero no lo es, mis hermanos. El temperamento del ser humano venía con una constante durante miles de años hasta que empezó a permearse la maldad, que es lo que nos dice la Biblia, que se ha aumentado la maldad y por tanto el amor se ha enfriado. Entonces lo que hoy parece normal, hace 50 años no lo era, hace 20, hace 30 años no lo era. En eso tenemos que ser cuidadosos como creyentes. Cuando estamos creciendo tenemos que entender que mucho de lo que nosotros pensamos, que es nuestra forma de pensar normal, perdón si hubo alguna repetición ahí, puede que no lo sea. Tiene que ser corroborado con la Biblia. Y aquí la Biblia nos dice que hay varias características que no deberían estar en el creyente. Estas que está nombrando aquí. La palabra de Dios para todos en el versículo 2 lo dice de esta manera. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. Al leer estas versiones no tenemos necesidad de explicar mucho el significado de las palabras. El versículo 3 de Reina Valera del 60 dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. La traducción en lenguaje actual dice de ese versículo 3: serán crueles y violentos. Lo estamos viendo. La cantidad de violencia, de homicidios, de niños, de mujeres, de atracos, de robos, todas estas cosas, por cuenta de la maldad que ha aumentado. No podrán dominar sus malos deseos. Les recuerdo que aquí está hablando de creyentes. Esta carta la dirigió Pablo a Timoteo, porque Timoteo era pastor de otra iglesia. Está hablando de creyentes, de lo que va a ser, cuando Pablo escribe 2000 años después, la característica de los creyentes. Esta edad. O sea, nosotros, la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia que va a ser vomitada, el creyente carnal como tal que hemos estado estudiando, está aquí. Se llenarán de odio, por tanto no perdonarán, dirán mentiras acerca de los demás, murmuradores, y odiarán todo lo que es bueno. La palabra de Dios para todos, del versículo 3 dice, no sentirán afecto por los demás. ¿Están necesitados? Eso no importa. Ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. Miren, ¿qué clase de cristianos está describiendo aquí la palabra? Versículo 4, Reina Valera. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Traducción en lenguaje actual, versículo 4. No se podrá confiar en esos orgullosos, ¿sí? Porque actuarán sin pensar. El pastor de la iglesia se va a ver muy limitado con los creyentes carnales para llamarlos a que hagan algo que es natural de la vida espiritual, que es servir a Dios. No los podrá llamar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Y la palabra de Dios para todos, versículo 4. En estos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerán de lo que saben y en vez de amar a Dios, amarán los placeres. Y por último el versículo 5, Reina Valera, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Traducción en lenguaje actual, versículo 5. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Muy clara ese versículo. No te hagas amigo de esa clase de gente. La advertencia de Pablo es que uno no puede mezclarse con los cristianos carnales. Tiene que buscar solamente los espirituales. Y la palabra de Dios para todos dice, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Bueno, como digo, este es el perfil del cristiano carnal, recién llegado a una iglesia, recién desempacado del mundo, que no conoce la palabra, que no sabe cómo orar, que no respeta todavía la palabra predicada. Y entonces, conclusión, se está comportando como un incrédulo dentro de la iglesia. Eso no sería problema si ese creyente carnal evolucionara rápidamente hacia el crecimiento, hacia la madurez. Pero es un problema cuando un creyente de esta categoría, creyente entre comillas, de esta categoría, se mantiene así por meses, más de lo debido, y años. Y puede llegar a 10 años de vida cristiana, entre comillas, comportándose así, con rabietas, con pataletas, con egoísmo, con exigencias, con crítica, se convierten en piedra de tropiezo en la iglesia, todo lo torpedean, todo. Entonces, tratemos de recordar qué de esto que se leyó tuvimos nosotros, porque algo y muchas veces así nos comportamos nosotros. Tuvimos estas características. Pero hoy lo que quiero es que, desde el punto de vista de lo que hemos estudiado, imaginemos lo que son este tipo de hogares, donde personas que se dicen creyentes no han crecido. ¿Cómo sería un padre de familia con todo este bagaje en su desempeño con sus hijos, por ejemplo, en su desempeño con la pareja? Es de ahí donde vemos tan malos testimonios, y muchos que no son cristianos dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Si eso es un cristiano, ¿para qué? Imagínense lo que son los trabajos. Estos cristianos generan conflicto en todas partes. Y visualicemos una iglesia carnal. Ustedes se podrán imaginar entonces la calidad de sitio que habrá. Claro, si hay espectáculos, si hay milagros, si hay sanidades, si hay mucha alabanza, si hay invitados internacionales, estos están callados. Pero cuando deje de llegar ese tipo de espectáculo y el pastor predique, entonces se van a levantar todos en contra de la predicación. Esto es lo que está pasando en muchas iglesias del Señor hoy. Pero el resultado de todo esto es la desunión, el conflicto, el caos allí, en hogares, en trabajos, en iglesias, y el caos en la vida personal. Hay una desunión de la mente con el espíritu y con el cuerpo. El cuerpo quiere una cosa, el espíritu quiere otra, y la mente otra diferente. Entonces, este ser humano es una ola que viene y va, está continuamente cambiando de parecer. Hoy está entregadísimo a Dios, mañana está renegando contra Él. Por eso es que el Señor nos va a enseñar hoy lo que es la unidad. La unión con Dios, que también genera la unidad entre nosotros. Hay un pasaje que está en Juan 17, que se ha llamado la oración sacerdotal o la magna oración. Quiero ponerlos en el contexto. El Señor Jesucristo está reunido con sus discípulos, en ese momento todavía no eran apóstoles, con sus discípulos la noche anterior a su muerte y crucifixión. Desde el capítulo 14 de Juan, del Evangelio,
empieza la enseñanza del Señor Jesucristo. Él les enseña allí muchísimas cosas sobre la verdad, sobre la morada de Dios en el creyente, sobre el ministerio del Espíritu Santo, sobre la humildad. Y llega al capítulo 17 y no sé, ahí no dice cómo fue esto, parece de pronto que el Señor se aparta de sus discípulos un ratico, se aleja a un sitio aislado, o quizás también ore delante de ellos, y hace esta oración que tiene 20 y tantos versículos. Es una oración relativamente larga, en la cual empieza, oigan bien, a pedir por los discípulos, esos que estaban ahí presentes, más todos los que durante los 2000 años siguientes se llamaran discípulos. Y lo que el Señor Jesucristo pide es que ellos tengan una visión espiritual muy especial, por eso se llama la magna oración. El Señor Jesucristo se dirige al Padre y le pide al Padre ciertas cosas sobre los discípulos. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Vamos a arrancar en Juan 17, versículo 19. Por ellos yo me santifico a mí mismo, por los discípulos. ¿Cómo así santificarse uno a sí mismo? Acuérdense que santificarse son varias cosas. Una es hacer el compromiso con Dios para ser limpiado, pero la otra es apartarse para Dios. Entonces aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo es: yo estoy completamente consagrado a ti, Padre Celestial, para que ellos también sean santificados en la verdad. Subraya, por favor, o marca, o lo que quiera, esa frase. La palabra es la verdad. La palabra es la que santifica, la verdad es la que santifica. Cuando tú estás en la verdad, estás caminando hacia la santidad. Se está limpiando tu ser, se están sacando las mentiras y los engaños. Por tanto, te estás comportando como Dios quiere. La palabra que nosotros vemos aquí 3 veces por semana, el miércoles, el viernes y el domingo, es la que nos santifica. Obviamente requiere que nosotros digamos amén, sí quiero ser santificado, pero sin palabra no podemos santificarnos. Ahora, la palabra sola, sin nuestro deseo, tampoco nos va a santificar. Es un actuar de 2 fuerzas, la fuerza de la palabra y la fuerza de tu voluntad, persistiendo en crecer. Simbiosis espiritual. Correcto. 2 fuerzas mutuas que trabajan hacia un fin, que tú seas tenido por digno de ser sacado de las cosas que han de ocurrir. Versículo 20, pero no ruego solamente por estos. Se está refiriendo a los 12 que están allá, a los 11, porque ya Judas había salido, el traidor. Sino también, otra vez subraya el resto de la frase, por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. ¿Cómo así? El Señor está orando en este momento por ti. Increíble, hace 2000 años el Señor oró y te tenía en su vista espiritual, porque dijo aquí, ellos los que han de creer en Jesucristo por medio de la palabra de los primeros discípulos. Los primeros discípulos, al convertirse en apóstoles, predicaron, y el primer discurso de Pedro convirtió a 3000. Esos 3000 predicaron y convirtieron quién sabe a cuántos. En el primer siglo de la cristiandad, y han pasado 20 siglos. Esto ha sido una sucesión de padres espirituales a hijos espirituales. Unos hablan y otros nacen, y después se convierten en padres espirituales de otros. Yo hoy oigo y mañana predico. Esto es precisamente el servir a Dios. Este es el servicio que Dios quiere para nosotros. No se trata de que el servicio es que yo me convierta en misionero o me convierta en pastor. Eso es un nombre que se le pone a un oficio.
El oficio es hablar la palabra de Dios. Puede que yo no sea ni pastor, ni misionero, ni evangelista, pero hablo en mi familia, hablo a mi vecino, hablo al que me necesita. Entonces, estoy llevando el mismo mensaje que los apóstoles recibieron de parte de Jesús y por el cual nosotros hemos creído. Por eso oró el Señor por nosotros. Para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, analicemos Hermosa palabra. La parte final dice que para que el mundo crea, o sea, para que el mundo vea un testimonio. ¿Cuál testimonio? Que Dios sí existe primero y que Dios envió a su Hijo. El mundo empieza a saber que hay un Dios cuando alguien habla de Él, porque está unido a Él. Para yo hablar del Señor Jesucristo, del Evangelio de Cristo, necesito estar unido a Él. Si yo soy teórico, mejor aún, si soy el cristiano carnal que describió la segunda de Timoteo 3, 1 en adelante, que leímos al principio, no voy a hablar de Jesucristo. Para hablar de Jesucristo se necesita que yo empiece en el camino de la espiritualidad. El Señor dice aquí en el versículo 21, para que todos ellos los que han creído sean uno. Significa que tú que me oyes hoy, si estás siguiendo esta palabra, tendrías que estar unido a mí y yo a ti en el espíritu. Unido significa que estamos de acuerdo. Unido significa que hay armonía entre los dos. Unido significa que yo te estimo y tú me estimas. Y más que estimar, nos amamos con el amor de Dios. Y el amor de Dios es respeto, es deseo de que el otro esté bien, es deseo de servirlo. Muchísimos aspectos del amor de Dios que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando la gente que no cree en Dios ve que dos cristianos o más están unidos, tienen identidad de propósito, quieren lo mismo, hablan casi lo mismo y se aman, esa otra persona que no tiene eso, porque vimos el perfil del carnal, que solamente tiene odio, por tanto tiene su interior amargado, no tiene paz, no tiene tranquilidad, no tiene reposo, su sueño es agitado. Pero cuando alguien puede ver que sí hay hombres que puedan vivir en paz y en armonía, ellos quieren ese evangelio. Pero eso es a través de la unidad. La iglesia que está desunida da pésimo testimonio y hay muchos incrédulos que no quieren entrar en la iglesia cristiana porque lo que ven es un falso testimonio. Entonces, aquí el centro de esto es para que ellos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa es la primera parte del enunciado de la doctrina de la Trinidad. Pero pastor, ¿para qué me dice esas cosas tan pesadas? Es que si no entendemos qué es la Trinidad, en algunos aspectos básicos, mínimos, no entendemos nada. Ellos son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno de los tres tiene un perfil diferente, una personalidad diferente, un temperamento diferente. Pero los tres se comportan como si fuera uno solo, porque los tres tienen la misma visión, el mismo sueño, la misma voluntad, el mismo propósito y trabajan en armonía. Una Trinidad de tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. Ahora, esa Trinidad nos enuncia a nosotros que ellos, los tres, quieren que nosotros seamos como ellos. O sea, que haya unidad entre nosotros, pero que primeramente, haya unidad entre nosotros y ellos. O
sea, específicamente entre mí y Él, o entre tú y Él, Dios. Si tú no tienes esa unidad, no vas a entender muchísimas cosas de las que estoy hablando, ni de las otras muchas que he hablado, he predicado. Y yo soy hombre, pero imagínate las cosas que están en la palabra de Dios que son espirituales. Por eso el Señor decía, si no entienden las cosas que les digo de aquí de la tierra, ¿cómo entenderán las del cielo? A los carnales no se les puede explicar nada que sea sobrenatural. Por eso el Señor quiere una iglesia espiritual, porque la iglesia carnal no entiende nada. La única que entiende el propósito, el plan, la visión de Dios es el espiritual. Entonces, el Señor quiere enseñarnos de esa unidad, y aquí en Juan 17 nos muestra lo que puede ocurrir cuando el creyente está unido a Dios. ¿Qué pasa cuando un creyente realmente le cree a Dios y se une con Él? No solo le cree, no solo se congrega, no solo lee la palabra, sino que está fundido con Él. Hombre, si yo estoy con Dios, ya no hay soledad. Por lo menos eso, para empezar. Ya no hay soledad. Pero una de las quejas más frecuentes de las personas del siglo XXI es: me siento solo. Sí, claro, fulano, sutano, porque está solo realmente, literalmente, no tiene a nadie a su alrededor. Pero este es un sentimiento generalizado. Puede una persona estar con otra y dice: me siento solo. Puede estar reunida con 5, con 10, con 20 y dice: me siento solo. ¿Por qué? Porque le falta a Dios. Si tú tienes sentimiento de soledad, hermano, te estoy diciendo, eso es de la carne. Tienes que crecer en el conocimiento de Dios para que entiendas que cuando te relacionas fuerte y firmemente con Dios, desaparece el sentimiento de soledad. Ah, claro, pastor, usted lo dice porque usted está casado. No, yo no lo digo por esa razón. Yo he estado en grupos de personas, grupos de familia, y me he sentido solo, y eso ocurrió antes de que conociera a Dios. Y ocurrió mientras era carnal. Cuando ya empecé en la espiritualidad a entender ciertos principios mínimos, desapareció, mis hermanos. Puedo darlo como testimonio. Desapareció la sensación de soledad. Para mí era terrible un 24 de diciembre, un 31 de diciembre. Era terrible la sensación de estar abandonado en el mundo, de estar huérfano. Ahora eso ya no existe. Ya no hay incapacidad. Ya no me siento limitado. Al contrario, el Señor viene y muestra una cantidad de cosas que uno puede desarrollar en su ser. Y tampoco hay desorden. No quiere decir que sea la mata de la pulcritud. De pronto a mi mesita de noche podría dar un testimonio negativo hoy. Pero me refiero a que uno ya es más ordenado, ya tiene un día más o menos organizado, ya puede dar prioridad a lo que es primero, y lo que es tercero lo deja en el sitio que corresponde, no mezcla las cosas. Es así como se va estableciendo la armonía interior. Lo que Dios quiere llevarnos a la unidad con Él es que empezamos a construir la unidad interior. Entonces, ahora imagínense, si eso es el creyente unido a Dios, ¿qué será cuando Dios se une al creyente? Toda la esencia divina viene sobre el creyente, toda la bendición. Esto es un crecimiento progresivo, desde ahora hasta toda la eternidad. Entonces, cada día que pasa, el creyente se va pareciendo más y más y más a Dios, y va teniendo más y más cosas de Dios, en humildad, con reconocimiento de que Él sigue siendo una gotica de agua en medio de un océano. En resumen de esto que estamos diciendo, ojalá me recibieras esto, lo meditaras más adelante cuando estés sola y pensaras: hay un misterio sagrado en la unidad y la armonía entre Dios y el hombre. Hay un misterio. Cuando tú te pones a estudiar la palabra de Dios y descubres que el propósito de Dios es que haya unidad y armonía, dices: ¿de qué me he estado perdiendo? Yo que era desobediente, rebelde,
desordenado, caótico, ¿de qué me he estado perdiendo? Lo mismo entonces es lo que Dios quiere mostrarnos para la unidad y la armonía, primero en el creyente con Dios, segundo en el creyente en sí mismo, tercero el creyente con la familia, con el trabajo, con la sociedad, con la iglesia. Cuando hay unidad, ustedes se pueden imaginar lo que puede ocurrir en una iglesia. Todos unidos, se trabaja, primero, delicioso. Segundo, todos en función del bienestar de todos, no de uno solo. Y tercero, se alcanzan metas muy rápidamente porque todos quieren contribuir, así sea con su actitud, ya no de estorbo, ya no de obstáculo, sino, pastor, yo no tengo cualidades para eso, pero no importa, yo voy a orar por ese plan. Perfecto, hermano. Está abriéndole el camino, abriendo brecha y bendiciendo al resto del equipo de trabajo. Porque ese equipo de trabajo sí tiene las cualidades para trabajar ahí. Yo no estoy diciendo que todos los creyentes van a terminar trabajando en lo mismo. No, yo reconozco, soy el primero en reconocer que hay multitud de individuos, que cada individuo tiene su potencial hacia determinadas cosas. Miren, el Señor, ¿será que estamos hablando de algo que no está en la doctrina? Vamos a ver si la palabra nos respalda lo que estábamos diciendo. Ezequiel 37, 16 al 22. Ezequiel 37, 16, voy rápido. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Eso es lo que tenía que escribir en el palo, para Judá. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, 2 palos, el de Judá y el de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Versículo 17, júntalos, únelos, luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Ustedes saben que después del reinado de David, Israel se dividió en 2 reinos, el reino de Judá y el reino de Israel, la división que siempre el diablo quiere colocar. Y entonces el reino de Israel se convirtió en enemigo, increíble, del reino de Judá. Pero el Señor hace aquí una promesa, que es profecía, en 2 sentidos que vamos a ver cuando terminemos este pasaje. Versículo 18. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Claro, es extraño lo que el Señor le dice a Ezequiel. Versículo 19, diles, así ha dicho el Señor tu Dios, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. El Señor tenía el propósito de llevar a unidad a Israel. Vamos a ver si eso se cumplió. 20. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. 21. Y les dirás, así ha dicho el Señor tu Dios, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Ese versículo es el cumplimiento de la primera parte de esta profecía. Se cumplió en 1948, la unión de Israel. Hoy ustedes ven a los judíos y ya ninguno dice yo soy de Judá y el otro dice soy de Israel. Ahora están unidos, se cumplió tal como lo dijo el Señor. Pero el versículo 22 es la parte de la profecía que falta por cumplir. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Falta el cumplimiento de esta parte. El rey descendiente de David que venga a sentarse en el trono de Israel. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Esta es la profecía que se cumple en el milenio. El propósito de esa profecía es unir. Entonces, sí es plan de Dios lo que estábamos discutiendo de la unidad. Volvamos a Juan 17, 22.
Y vuelve y nos recalca aquí lo mismo. Yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Miramos ahora entonces la palabra en la primera de Corintios 15, 24 al 28. Estamos hablando de unidad. ¿Estará la unidad en el plan de Dios? Primera de Corintios 15, 24. Por favor, concéntrense en esta palabra, es importantísimo. Luego, el fin, se refiere al fin del mundo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Quién? El Verbo, el Hijo de Dios. Aquí el versículo 24 se está refiriendo al inicio del estado eterno, que ya vimos. O sea, cuando se inicie la eternidad, el Hijo de Dios le entregará el reino al Padre. El reino sobre el cual va a reinar ahora en el milenio. Ya casi. Se lo entrega. 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues al final de la tribulación, durante el juicio de las naciones y durante todo el milenio. Ustedes recuerdan que Satanás es atado por 1000 años y al final es soltado nuevamente, se levantan otra vez los rebeldes y ahora son juzgados y de una vez se acaba toda rebelión. Pone todos los enemigos debajo de sus pies. Versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Este es el juicio del trono blanco. Ustedes recuerdan allá en Apocalipsis 20, donde dice que fueron lanzados al lago de fuego el falso profeta, el anticristo, la muerte y el Hades. La muerte y el Hades también son lanzados al infierno. Todos los enemigos de Dios desaparecen en ese momento. Bueno, estábamos ubicándonos en el tiempo, pero ahora centrémonos en el versículo 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Lo que Cristo está haciendo ahora y va a hacer durante el milenio es reunir todas las cosas. Eso incluye a todas las personas, a todos los ángeles, a todos los animales y a todas las cosas inmateriales. Todo reunido en una unidad. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, el único que no está sujeto bajo autoridad de Cristo es Dios el Padre, porque es al revés. El que está sujeto a Dios el Padre es Dios el Hijo. Y el versículo 28. Si no se me han perdido, céntrense por favor en este versículo. Pero luego de que ¿qué? De que entregue el reino, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él, o sea, al Padre. Le entrega el reino y el Hijo se sujeta, para que Dios sea todo en todos. Se inicia la eternidad así, Dios siendo todo en todos. O sea, toda la esencia de Dios impregnando todo el universo. Esto implica total sometimiento, ¿cierto, mis hermanos? Esto implica carencia, ausencia total de desobediencia, de rebelión, de cualquier cosa que aparte la mente y el corazón de Dios. Filipenses 2, 9 al 11. Porque aquí de estos dos pasajes voy a sacar una conclusión, que es la final. 2.9 de Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículos 10 y 11 que son los centrales, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, arriba, de los que están en la tierra, aquí,
y de los que están debajo de la tierra, en todo el universo, toda rodilla se va a doblar delante del Señor Jesucristo. Y 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ustedes saben que lo escandaloso es que esto incluye al diablo y a sus ángeles también. El mismo diablo allá sufriendo los padecimientos más atroces, y todos los condenados van a doblar rodilla y van a decir: tenía razón Dios. Dios es Dios, sobre todo y sobre todos. Nosotros estamos condenados con justa razón, porque nos rebelamos ante Dios, nos rebelamos ante su Hijo y ante el Espíritu Santo. No le quisimos obedecer. Ahora tenemos que doblar rodilla y confesar con la lengua que Dios es Dios, aquí en nuestro castigo eterno. Y se podrán imaginar entonces el gozo en el cielo cuando toda rodilla y toda lengua esté confesando, cuando toda la creación, todos los ángeles. Ese es el propósito de Dios para tu vida y para la mía. Así que, hermano, es hora de dejar toda rebelión, toda desobediencia, para que empecemos a madurar. El secreto de la madurez es cuando uno somete su cabeza y su rodilla y su lengua a Dios. Cuando finalmente deja de contender y pelear con lo que Él dice, o lo que Él ordena, o lo que Él es. Y empieza uno a tomar toda la palabra de Dios, toda, sin excepción, y a cumplirla al pie de la letra. Pero ustedes saben que eso es muy difícil para uno como carne. Entonces, ese es el propósito de la espiritualidad. Ser tan llenos del Espíritu Santo que podamos obedecer a Dios en todo, ayudados por el Espíritu de Dios. Y el último versículo de Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí. Fíjense que sigue insistiendo en la unidad. Para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo, cuando ve a un cristiano unido a Dios, ve el amor de Dios en ese cristiano. La máxima expresión de la unidad, del orden, de la armonía, es el amor y el sometimiento a otro. A otro. Esto incluye, obviamente, primero a Dios, pero también incluye al Padre, al Hijo, al hermano, al familiar, a la autoridad. Así como la máxima expresión de desunión, de caos y de desorden es el egoísmo, el odio y la rebelión. Si tú eres inmaduro, carnal, eres rebelde, eres desobediente y odias, murmuras, no perdonas. Pero si eres maduro, te sometes a lo que Dios dice aunque no te guste. El sometimiento no tiene nada que ver con que te sientas bien. Aunque te sientas mal, terminas doblando tu cabeza. La obediencia, el amor, indican que tú eres maduro cuando estás ayudando a otros, sirviendo a otros, no los estás lesionando ni haciendo daño. Entonces nuestro pecado es lo que no nos deja entrar en la unión y la armonía. Hay que examinar eso. Si hay continuos roces con algún familiar, con alguna persona cercana, tenemos que examinarnos nosotros para ver qué parte de nosotros no está madura. Por el contrario, nuestro sometimiento a Dios es lo que quita el caos y el dolor. Entre más humillado estés delante de Dios, más pacífica y agradable va a ser tu vida. Esa es la conclusión, hermanos. Como se darán cuenta, es muy práctica y muy actual. Así es. No es una especulación filosófica, ni mucho menos, no. La palabra mostrándonos que tenemos un Dios grande, que nos ama tantísimo,
que nos quiere llevar al entendimiento de lo que es someternos a Él para bendecirnos. Padre, Señor, este es el momento crucial, porque después de tu palabra, Señor, viene la obra de tu Espíritu en cada corazón que se quiera someter a ti, Señor. Primeramente te pido por los que todavía no se quieren someter, por los que todavía tienen argumentos, razones, disculpas y distracciones, Señor. Te pido por ellos, Padre, para que tú les muestres cuánto dolor, cuánta amargura cosechan con esa actitud supuestamente independiente, pero en realidad rebelde e inmadura, egoísta. Pero ahora te pedimos, Señor, por los que están levantando su corazón hacia ti, porque hoy están diciendo, Señor, entendí a través de tu palabra que la obediencia es una bendición. Es la puerta que abre la catarata de bendiciones que tú derramas sobre el que te sigue, el que te obedece, el que se pliega a ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, para que estos, como hemos estado nombrándolos últimamente, estos valientes, Señor, que doblan su rodilla delante de ti, pero que levantan su corazón, diciendo amén. A ellos, Padre, concédeles la plenitud de tu Espíritu, para que con tu bondad infinita les muestres cuánto amor puedes dar y cuánta bendición a aquel que es humilde delante de ti, aquel que quiere caminar contigo, Señor. Igual que Enoc, que fue arrebatado porque caminó contigo. Sí, Señor. Queremos que la iglesia camine contigo, Señor, para que igualmente seamos arrebatados también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.